Comenzar este acto de la agenda cultural. Yo voy a hablar simplemente de la agenda cultural. Como sabéis muchos de vosotros, hace algo más de 2 años pusimos en marcha una iniciativa desde Comisiones Obreras de Ceuta con el objetivo de crear un sitio de reflexión, un foro de debate, algo abierto donde todas aquellas personas que quieran pudieran hablar de eso que nos preocupa a todos, de eso que preocupa al conjunto de la sociedad. Hace 2 años comenzamos, hemos hecho actividades sobre feminismo, sobre ecología también hemos hecho algo, sobre inmigración, sobre menores, etcétera, etcétera, etcétera. Comenzamos ahora en septiembre nuestro nuevo curso y aprovechando que estaba convocada la huelga general por el tema del clima para el próximo día 27, consideramos oportuno buscar centrarnos en este tema, buscar un ponente de prestigio, como hemos conseguido, y en definitiva volver a retomar nuestra actividad con más fuerza que nunca y con más impulso que nunca. No os voy a entretener más, entre otras cosas porque tengo que irme dentro un poquito y os dejo por Francés. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por haber asistido a este evento y también agradecer a Comisiones por insertar esta actividad dentro de su agenda cultural, que da comienzo a ella, por la gran importancia que tiene este tema en la actualidad. También dar gracias a la Facultad de Educación, Economía y Tecnología por habernos cedido el espacio en el que hoy estamos aquí reunidos pues, para tener esta charla. Antes de dar pie a las compañeras y a que éstas inicien sus intervenciones, me gustaría rememorar brevemente una fecha para después dar pie a comprender cuál es la verdadera importancia de este día 27. El 20 de agosto de 2018, hace algo más de un año, una niña decide abandonar las clases temporalmente para sentarse frente al Parlamento sueco y exigir medidas adecuadas a la situación climática en la que estamos viéndonos insertos. Este acto de valentía se ha propagado rápidamente por toda la sociedad y especialmente en la juventud, y actualmente nos vemos con grandes movilizaciones en todo el mundo de gente joven que exige a los gobiernos medidas y acciones concretas y específicas capaces de hacer frente a la situación de crisis climática en la que realmente nos encontramos. No obstante, mucho antes de que esta niña decidiera dar este paso, muchas instituciones y organizaciones ecologistas llevan décadas advirtiéndonos desde hace muchas décadas sobre la situación climática a la que estamos llegando y a la que la humanidad y su actividad ha abocado a este planeta. Por ello, actualmente existen todos estos grandes movimientos y no, sin embargo, ante esta situación de que ya llevamos mucho tiempo dando visibilidad a todos los efectos del cambio climático, los gobiernos parecen no dar la verdadera importancia que tiene esta situación en nuestra actualidad. Por ello, seguimos viendo movimientos, seguimos viendo cómo la juventud cada día se sienta delante de las instituciones para exigir medidas y vemos cómo este movimiento crece. Pero se mueve porque realmente estamos ante una situación preocupante en un panorama político, social y medioambiental que deja mucho que desear. Medioambiental porque vemos cómo nuestro planeta está encontrándose con los límites físicos de su capacidad. Absorbemos sus recursos mucho más rápido de lo que ésta lo puede producir y vemos cómo las consecuencias se hacen flagrantes y evidentes a nuestro alrededor. El derretimiento de los polos, la extinción de biodiversidad, las inundaciones que están sucediendo en gran parte de España. Vemos cómo nuestro país, por su situación geográfica, es uno de los más vulnerables del Mediterráneo. Poco es decir que el 75% de la superficie de España está en proceso de desertificación. Además, las grandes situaciones que hemos venido viendo durante este tiempo, incendios forestales en el Amazonas, pero también en Siberia, zona donde a lo mejor sería inimaginable pensar que tuviera lugar un incendio forestal. Vemos cómo nuestro planeta se ve afectado por nuestra actividad y parece no importar. Social porque realmente los más afectados van a ser las zonas más empobrecidas del planeta, como siempre, y una vez más son las personas más vulnerables las que se van a ver afectadas. Poco es decir que hay 25 millones de personas que se tienen que ver movilizadas de sus hogares porque en sus lugares de orígenes están afrontando sequías, incendios y, en fin, la hambruna a causa de nuestra actividad. Y política porque aún así, ante todo este panorama, vemos como nuestros gobiernos... Creo que ese es el micrófono. Vale. Lo siento el fallo técnico.
Y social, no. Política porque hemos visto cómo nuestros gobiernos, aun frente a esta situación, no reaccionan y crean medidas y políticas concretas capaces de abordar esta situación. Una vez más y desde aquí, os invito a participar el día 27 en la huelga mundial por el clima, porque realmente es un tema importante. Es un tema no de futuro, es un tema de presente. Y si no hacemos nada ahora, realmente no lo vamos a poder hacer después. Cada segundo que perdemos es un paso que nos adentramos en una situación catastrófica que realmente se va a llevar muchas vidas, muchas personas, y probablemente nos vamos a arrepentir de ello. Y sin más dilaciones, doy pie a mis compañeras a que intervengan. Muchas gracias por haberme escuchado y una vez más os invito a reivindicaros este día 27. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos y a todos por haber venido hoy. Creo que el tiempo es una de las cosas más valiosas que tenemos en esta vida, por lo que es de agradecer que hayáis decidido dedicar parte del vuestro a asistir a un acto como este. Me gustaría presentarme, yo soy Ana García, soy estudiante de la Universidad de Granada y bueno, Comisiones Obreras ha creído que estoy aquí sentada como representante de la Asociación de Estudiantes de Educación Social de Ceuta para presentar a nuestra ponente. Desde la asociación nos gustaría dar las gracias a Comisiones, no solo por, digamos, visibilizar a una asociación de nueva creación y de estudiantes, sino por algo que nos parece fundamental. Y esto no es otra cosa que el hecho de entender el sindicalismo, la actividad sindical, como algo que va mucho más allá de los propios centros de trabajo y que, bueno, que tiene que ver con todo aquello que en mayor o menor medida nos afecta como sociedad. Como bien ha dicho José Antonio, este es el objetivo de la Agenda Cultural de Comisiones que estamos inaugurando hoy. Y bueno, desde la asociación también decir que es una gran iniciativa que no deberíamos de perder, debemos de conservarla, porque ideas como esta, en las que unamos sindicato y universidad, con el fin de crear espacios como el que hoy estamos viendo aquí con tantísima gente para el debate y la reflexión, pues no abundan. Y bueno, mucho menos en una ciudad como la nuestra, como Ceuta. Por supuesto y por encima de todo, dar las gracias a nuestra ponente, Cristina Monge, por estar aquí hoy con nosotros. Nos consta que aceptó la invitación desde el primer momento, que bueno, se le avisó con muy poquitos días de antelación y aún así aquí está y ha hecho un viaje desde Madrid, o sea que te estamos enormemente agradecidos, Cristina, por estar aquí con nosotros. Y bueno, entrando ya un poquito en materia, ¿quién es Cristina Monge? Cristina es doctora en Ciencia Política, es profesora de Sociología de la Universidad de Zaragoza y asesora ejecutiva de ECODES. ECODES, los acrónimos de Ecología y de Desarrollo. ECODES es una fundación cuya misión principal, digamos que es buscar cómplices entre la ciudadanía, en empresas, en organizaciones de la sociedad civil y, digamos, también en administraciones públicas, con la misión de intentar, de algún modo, acelerar el camino hacia una economía verde, una economía sostenible, una economía, digamos, inclusiva. Y bueno, Cristina también es colaboradora habitual de algunos medios de comunicación como Infolibre, El País o la cadena SER y autora del libro titulado 15M, un movimiento político para democratizar la sociedad, que además vio que dentro de este libro se recoge gran parte de su tesis doctoral. Por todas estas cosas creemos que es una voz autorizada, totalmente autorizada, para hablar de todo aquello que concierne pues, al calentamiento global, a la crisis climática, al cambio climático, digamos que articulando todos estos conceptos con lo que viene siendo otras cuestiones o movimientos sociales. Y precisamente esto es lo que me parece más interesante del enfoque que le da Cristina a la crisis ecológica. Volviendo al elogio que le hice a Comisiones Obreras anteriormente sobre entender que la lucha más allá del mundo del trabajo, del mundo laboral, son también sus luchas, me gustaría decir que Cristina toma, digamos, este mismo punto de vista, es decir, que no ve las causas como no ve las causas aisladas, sino que ve las causas como las partes de un todo. Y bueno, simplemente decir que bueno, esto también se queda muy reflejado en el propio título de esta conferencia, Cambio Climático y Democracia, es decir, que si hablamos de cambio climático debemos de hablar de muchas otras cosas que en general tienen que ver con las propias transformaciones que están sufriendo nuestros sistemas políticos.
Y ya simplemente decir que cuando una lee los artículos de Cristina, que os los recomiendo a todos, y cuando lee concretamente los artículos relacionados con lo que es la crisis climática, lee sobre cuestiones sobre migraciones, sobre la importancia de la lucha feminista, sobre el derecho laboral, sobre las responsabilidades que tienen los diferentes gobiernos. Y en definitiva, Cristina Monge nos deja muy claro que cuando hablamos de crisis climática, hablamos de política, entendiendo la política como todo aquel espacio donde las sociedades tomamos decisiones colectivas que nos permiten seguir siendo sociedades. Y en esta toma de decisiones está claro que hoy día uno de los puntos clave es el calentamiento global y sus consecuencias. Y bueno, por supuesto, decir que ella es la persona más indicada para seguir hablando de estos temas, así que sin más, te cedo la palabra. Muchas gracias. Pues, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, vale. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que he estado a punto de decir que yo me callo y seguís hablando vosotros, porque lo habéis explicado muy bien. Entonces, bueno, la verdad es que es cuestión de escuchar. Da gusto ver cómo... ¿Se escucha bien? A ver. ¿Esto mejor? Venga. ¿Sí? Sí, mejor. Gracias. Bueno, esto era para darle emoción al principio. No, decía que la verdad es que es una gozada escuchar cómo, bueno, como personas, muchas personas, cada vez más personas, estamos preocupadas y estamos a punto de empezar a ocuparnos, no solamente preocupadas, sino ocupadas en esto que es la emergencia climática, ¿no? Y la lucha por la sostenibilidad. Creo que más que agradecer, que por supuesto se da por hecho cuando uno empieza una charla, lo primero que hace es agradecer, pero creo que más que agradecer hoy voy a felicitar. Voy a felicitar a Comisiones Obreras, voy a felicitar a la Universidad de Granada, a la Asociación de Estudiantes de Educación Social, por haber sido capaz de organizar esto y de tener aquí una sala repleta de gente preocupada y dispuesta a trabajar por las cuestiones de sostenibilidad. Eso es un triunfo. Y eso es un triunfo que muchas veces la gente que trabajamos en estos ámbitos, que estamos muy metidos en nuestro día a día, que llevamos años, ¿no?, hablando de estas cosas, estudiando y publicando informes científicos y demás, y nos quejamos que poco avanzamos, pues a veces no nos damos cuenta que salas como esta hace apenas 2 años eran impensables. No en Ceuta, sino en cualquier ciudad española. Y que sin embargo, española o del mundo, vamos, y que sin embargo hoy estamos viendo, y eso yo creo que es motivo de ilusión y de alguna forma de felicitación colectiva. Estamos viendo cómo los más jóvenes, de la mano de Fridays for Future, entre otros, son capaces de levantar un movimiento social internacional que pone no solamente el acento en la emergencia climática ni en la necesidad que hay de trabajar sobre eso, sino que nos pone a todos de alguna forma ante el espejo, ¿no? Ante el espejo de ver nuestras debilidades, nuestras vulnerabilidades y preguntarnos qué podemos hacer. Por lo tanto, yo lo que quería empezar era, por supuesto, agradeciendo, pero sobre todo felicitando por haber sido capaces de organizar esto. Es una gozada. Y luego diré que nunca había estado en Ceuta, me hacía mucha ilusión venir a conocer vuestra ciudad. Bueno, como comentaba Ana, yo desde el ámbito de las ciencias sociales me gusta dar un enfoque que a lo mejor no está todavía muy difundido acerca de la emergencia climática o del cambio climático, ¿no? Y es cómo afecta esto a cuestiones que tienen que ver con nuestra forma de vida social y política. Del cambio climático se habla mucho y todos habéis oído hablar, seguro que sí, ¿no?, de cómo afecta a la salud de los ecosistemas, a los bosques, a los animales, a los ríos, a los océanos, de qué repercusiones tiene sobre el aire que respiramos, sobre la alimentación, es decir, cuestiones que tienen más que ver con el campo de la biología, de la geología del planeta, ¿no? Bueno, pues yo me fijo en otro enfoque que está más relacionado con cómo afecta el cambio climático a nuestra forma de vivir como sociedad, a nuestras democracias, ¿vale? Y lo hago consciente de que todos estos saberes son transversales y por lo tanto tienen que ir todos juntos, tienen que componerse como un puzzle. Pero me parece que es interesante que nos planteemos cuestiones como si el cambio climático está afectando a nuestras democracias. Esto es un tema que cuando lo cuentas, la primera reacción que surge normalmente es ¿cómo? ¿Qué tendrá que ver el cambio climático con la democracia, ¿no? ¿De qué va esto? Bueno, pues voy a intentar contaros algunas ideas a lo largo de este ratito en el cual intento focalizar sobre qué aspectos de nuestra forma de vida
y qué aspectos de nuestras democracias se están viendo ya afectados por el cambio climático y cómo se pueden ver más afectados en un futuro, ¿no? En un futuro que es ya. Lo primero que quiero hacer son dos consideraciones. Una, que la comentaba Ramsés al principio. Cuando hablamos del cambio climático, hace 4 días decíamos, el cambio climático es un problema del futuro. Tenemos que comprometernos con dejar un planeta sano a nuestros hijos. ¿Os acordáis? ¿Os suena, no? Vale, pues no. El cambio climático no es un problema del futuro, es un problema del presente que lo estamos sufriendo ya. Lo ha dicho Ramsés muy bien al principio. No es un problema de qué futuro le dejamos a nuestros hijos, es un problema de cómo vivimos aquí ya nosotros y, por supuesto, todos los demás, ¿no? Y en segunda cuestión, el cambio climático no acaba con el planeta. Eso es mentira. Al planeta, salvo que le tiremos unas cuantas bombas atómicas y un par de barbaridades más, va a seguir siendo planeta Tierra. El cambio climático lo que acaba es con la vida de los seres humanos en el planeta. Es decir, lo que está en peligro no es el planeta, somos nosotros y nosotras en ese planeta. Entonces, con esas dos consideraciones previas, que me gusta dejar siempre claras para acotar de qué hablamos, os propongo un recorrido, unas cuantas ideas en torno a estos ítems, ¿no? Primero, un poquito de contexto. Daros cuenta que yo voy a hablar sobre cambio climático y democracia. Llevamos un tiempo preguntándonos si la democracia está en peligro. Bueno, vamos a verlo. Vamos a hacer una pequeña incursión, ¿no? Segundo, vamos a preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí. En tercer lugar, os propongo ya entrar de lleno en cosas concretas de cómo afecta el cambio climático a la democracia. Y en cuarto lugar, esto es algo que yo tengo un compromiso conmigo misma, desde un punto de vista ético, en aquellos temas en los que trabajamos, la gente que tenemos el lujo de poder dedicarnos a estudiar, a pensar, a leer, a debatir, tenemos que tener el compromiso no solamente de diagnosticar los problemas, sino también de intentar avanzar a alguna solución, ¿no? Por supuesto, aquí no hay recetas mágicas, nadie las espere, ni yo tengo la fórmula sagrada de nada. Pero sí que creo que es necesario ir dando ideas que nos muestren no solamente la gravedad de la situación, que por supuesto, sino qué podemos hacer a partir de esa situación grave para poder afrontar esos problemas, ¿no? Este es el esquema que os propongo. Lo voy a intentar hacer ligero, no os asustéis, que no me voy a meter mucho rollo, pero sí que me gustaría enmarcar de alguna manera dónde estamos, ¿no? Fijaros que lo primero que yo me pregunto es, ¿está en peligro la democracia? Desde las ciencias sociales, la gente que nos dedicamos a la sociología, a la política, a la economía, al derecho, todo esto, la educación social, la educación, llevamos ya años absolutamente inundados de libros, de estudios, de conferencias, con títulos que son algo así como ¿cómo mueren las democracias? Así terminan las democracias. El fin de la democracia. Es decir, hay una sensación de que nuestra forma de vida como sociedades democráticas está en peligro. Y eso es una sensación que aparece desde el ámbito de las ciencias sociales. ¿Es esto solamente una sensación o es algo más? Mirad, en este esquema, aquí hablo solamente de España. Como comentaba antes Ana, yo dediqué bastante tiempo, ilusión y energía a estudiar el fenómeno del 15M. Y la verdad es que... ¿Ha pasado algo? No, vale. La verdad es que me ha sido muy útil después para entender otras muchas cosas. Esto es un esquemita que yo elaboré de cómo ha ido evolucionando la confianza política en España en los años 2002-2012. Por cierto, qué curioso que estemos hoy hablando de esto aquí, hoy precisamente, ¿vale? Que ha sido casualidad, pero vaya casualidad. La primera... Bueno, yo creo que se ve. La primera línea, la verde, la de más arriba... Perdón. ¿Se ve bien? Sí, vale. La primera línea, la verde, la de más arriba... hace relación a cómo ha ido evolucionando en España la confianza en dos instituciones concretas como son la justicia y la policía, ¿vale? Vemos que en el año 2012, bueno, pues gozaban de cierta confianza por encima del 5 y cómo más o menos se mantienen estables hasta que van cayendo a raíz del 2008. La siguiente, la azul, tiene que ver con los parlamentos. ¿Confiamos en nuestros parlamentos? Y lo mismo, vamos viendo que está requeando el 5 y baja. Y la tercera, la naranja, tiene que ver con los actores políticos, con los partidos políticos y fundamentalmente con sus líderes. Y aquí sí que partimos de un suspenso, pero vemos cómo la curva declina rápidamente. Si lo observáis, que creo que se ve bastante nítidamente, bastante bien, el punto de inflexión de todas estas líneas ocurre en el año 2008. ¿Qué pasa en el año 2008? ¿Qué pasa en el año 2008?
La crisis, efectivamente. 2008 y crisis es algo que ya te viene automáticamente. Tú dices 2008 automáticamente te viene crisis, ¿no? Es decir, la crisis que vivimos, la crisis que empezó en el 2008 y que después obviamente se fue extendiendo, pero que ponemos ahí ese hito, generó un problema de falta de confianza de la ciudadanía en la clase política. Esto es más complejo, habría mucho que detallar, pero como síntesis se puede dejar así. Y eso tiene mucho que ver con lo que luego hablaremos, que nadie piense que nos estamos perdiendo. Sin embargo, mirad, en esa otra gráfica, que a mí es la que más me gusta, se muestra cómo es el interés por la política, ya no la confianza en la clase política, sino el interés por la política ha ido evolucionando en diferentes países europeos. ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Sí? ¿Volvemos a empezar? Sí, os decía, en este esquema podemos ver un hito clave, que es el interés de la ciudadanía, el interés de las sociedades por las cuestiones políticas. Bueno, ¿sabéis eso de que en España la gente pasa de todo, no le interesa la política, somos unos apáticos y nos da todo igual, ¿no? ¿Os suena? Bueno, pues estas líneas muestran la evolución del interés por la política en diferentes países europeos. Y efectivamente cuando lo ves que nuestro país está de los últimos en cuanto a interés por la política. Pero, sin embargo, tiene una característica que le diferencia de otros países europeos y que comparte con países como Italia o Portugal. ¿Cuál es? Pues básicamente es que a partir del año 2008, ese año en el que cada vez se perdió más confianza en aquellos que nos representan, al mismo tiempo que se pedía esa confianza, había cada vez más interés por las cuestiones políticas. Es decir, lo que generó la crisis y todo lo que vino con ella no generó un sentimiento de apatía en la sociedad española, sino que lo que supuso fue desconfianza ante los políticos, acordados de no nos representan, pero al mismo tiempo mucho más interés por las cuestiones políticas. Por lo tanto, en este caso, la sociedad española no fue una sociedad que permaneciera apática ni con los brazos cruzados, sino que fue una sociedad activa que quería, de alguna manera, reivindicar el papel que como sociedad ella tenía en la crisis. Surgieron así los famosos indignados, los famosos movimientos de indignados, que por cierto de cuestiones ambientales hablaron bastante poco, pero que recogían en torno a ellos una crítica general al conjunto del sistema, una crítica a una crisis que ellos consideraban que era sistémica, y de hecho acordaos de esos lemas que hablaban no es una crisis, es una estafa, o no es una crisis, es el sistema. Hablaban también de la crisis en los poderes económicos, y en ese sentido se podían ver eslogan como manos arriba, esto es un contrato, ¿no? Por ejemplo, o el famoso me sobra mes al final del sueldo. Supongo que a los compañeros de comisiones obreras estos temas les serán cercanos, ¿no? Había también en ese discurso un cuestionamiento de la democracia que ahora existe, la democracia en la que estamos, ¿no? Y ahí el famoso que no nos representan. O cuando se ponían más poéticos, cantaban eso de me gustas democracia pero estás como ausente. Había también una impugnación al conjunto de los partidos y de los sindicatos, porque entendían que no estaban siendo capaces de solucionar los problemas que en esos momentos estaba gestionando la crisis, ¿no? Y por supuesto también contra los medios de comunicación, que de alguna forma pasaban a representar todo ese establishment, ¿no? Todo ese sistema, digamos, contra el que se manifestaban y contra el que luchaban. Bueno, este es el marco que se crea a partir de la crisis del 2008 y en el que socialmente en España nos estamos moviendo hoy. Venimos de aquí, estamos aquí. Y todo esto que pasó hace 8 años, que es nada, hace 8 años es ayer, explica en buena medida buena parte de la situación española en la que estamos viviendo. Mañana publiqué un artículo en El País donde digo que, bueno, que parte de lo que ha pasado estos días acerca de la imposibilidad de crear el gobierno tiene mucho que ver con aquello, ¿no? No os lo cuento ahora, que si no me enrollaré. Entonces venimos de ahí, estamos en ese marco. Y en este clima social es donde hay que entender en estos momentos las sensaciones que se están generando en la población y por qué surgen ahora movimientos de emergencia climática como no habían surgido antes, ¿no? De alguna manera, tenemos cada vez más autores que nos vienen a decir que estos climas sociales están poniendo en peligro la noción de democracia en la que hoy estamos trabajando, ¿no? Y anuncian caminos que a lo mejor no son los más habituales. Aquí os he puesto un par de citas de David Rossman, un autor que trabaja estos temas, que básicamente lo que nos dice es que en estos momentos el mayor peligro contra la democracia no son los golpes de Estado,
como venían siendo tradicionalmente, ¿no? O no son las invasiones y cosas por el estilo, sino que es, por un lado, la falta de confianza en el sistema democrático, como hemos visto, y por otro lado, la sensación por parte de la población de que existen una serie de riesgos que están poniendo su vida en peligro y que no hay herramientas para gestionar esos riesgos. La política se ha batido en retirada, el Estado está retrocediendo y ante esos grandes riesgos, ¿quién nos protege? ¿No? Todo eso genera una sensación que ha venido ya en llamarse desde el punto de vista de la sociología la sociedad de miedo. Tenemos miedo, ¿no? Tenemos miedo a muchas cosas. Para empezar, ¿qué pasa? ¿Esto de no tener gobierno es importante o no es importante? Por ir a un tema concreto, ¿no? Pero si luego ampliamos la vista, veremos que tenemos miedo a muchas más cosas. ¿A qué cosas? Pues mirad, si hemos llegado hasta aquí es porque se ha dado algo que yo os voy a llamar la tormenta perfecta. Me encanta poner chistes del roto porque con una imagen explica conceptos que son muy difíciles, ¿no? En esta imagen el roto dice, la economía hace agua. Bueno, pues arrojad a la población al mar, ¿no? Hemos vivido una crisis económica en la cual la población no se ha sentido respaldada, cuidada, protegida. De alguna manera no se ha sentido que nadie estuviera velando por ella y cuidando por ella, ¿no? Eso es lo que ha dado lugar a esas indignaciones que hemos visto. Por cierto, yo hablo del movimiento de los indignados en España, y hablo en España solo porque yo he estudiado solamente en España, pero tiene características muy similares a otras partes del planeta en Occidente, es decir, España, Estados Unidos, etc. Por lo tanto, parte de las cosas que se pueden decir aquí, o que yo estoy comentando ahora, se pueden hacer extensivas a otros países de nuestro entorno. Aunque yo, por una cuestión de rigor académico, hablo de aquí, que es lo que he estudiado, ¿no? Pero que esto no quiere decir que no se pueda extender, ¿no? Y en este momento, como decía, de descrédito de la política, de falta de confianza, de temores, aparecen otras cuestiones como puede ser la revolución tecnológica, ¿no? Una revolución tecnológica que nos genera a todos la sensación de que el mundo va muy deprisa, de que está cambiando todo mucho. No somos conscientes hasta qué punto los cambios son rápidos y son trascendentales. Eso no tiene que ver con que nos comuniquemos por redes sociales, no tiene que ver con que tengamos ordenadores estupendos para hacer presentaciones de estas, no. Tiene que ver con que un algoritmo va a decidir si tú tienes trabajo o no tienes trabajo, o qué tipo de pareja eliges, ¿no? O cuestiones que ahora mismo están ya encima de la mesa, que ya no son ciencia ficción y que, sin embargo, nos sitúan ante un horizonte que nos genera miedo, ¿no? ¿Cómo podemos abordar esto? ¿Habéis visto una serie que se ha puesto que ha salido este verano que se llama Years and Years? ¿No? Vale, pues no spoileo, ¿vale? Pero si tenéis oportunidad de verla, es una serie que coge a la sociedad británica y cuenta 2020-2030, o sea, nada, que 2020 es mañana, ¿no? O sea, próximamente, coge a la sociedad británica y cuenta una historia acerca de cómo evoluciona esa sociedad, cogiendo simplemente una fotografía de lo que hay ahora y estirándola 1 centímetro, pero 1 centímetro, no más, ¿no? Y habla de migraciones, y habla de violencia de género, habla mucho de cambio climático, habla de revolución de inteligencia artificial, de revolución digital, habla de todo eso. Y no spoileo, os dejo que la veáis, pero poneros pelos de punta, en más de una ocasión. Bueno, y el cambio climático es el telón de fondo, de alguna manera, de toda esa serie, ¿no? Entonces, la revolución tecnológica llega en un momento en el que estamos aturdidos porque nos sentimos desprotegidos por una crisis que sabemos que ha cambiado nuestra sociedad, que ha generado mayor desigualdad y que no nos hemos sentido protegidos de ninguna manera. Y en ese caso, y en esa situación es cuando aparece todo ese cambio disruptivo y trascendental que genera la inteligencia artificial, ¿vale? El panorama empieza a hacer como que el suelo se mueve bajo los pies, ¿no? Cuando uno se plantea la vida, yo cuando estudié lo del 15M decía, y es verdad, los chavales y los no tan chavales que estaban en las plazas, era gente a la que les habíamos dicho, tú estudia una carrera o 2, habla un par de idiomas, haz un par de másters, vete unos añitos fuera de España, para controlar bien el inglés y estas cosas, y cuando vuelvas a España vas a tener por lo menos el mismo nivel de seguridad, de estabilidad y de confort que has disfrutado en casa de tu familia. Esos chavales cumplieron con su parte del trato y cuando volvieron, eso se había roto. Entonces, la idea de progreso social sobre el que estaba basada esas democracias, de repente se rompe. Bueno, las plazas del 15M estaban llenas de esos chicos, esas chicas, sus padres y sus madres. Porque sus padres y sus madres también se sentían engañados y ellos a su vez se sentían estafadores, ¿no?
Por lo tanto, estamos hablando de generaciones y de una sociedad que ve que la línea del progreso se ha roto. Que eso de que cada generación vive mejor que la anterior, eso ya no es así, ¿no? Que ha saltado por los aires. Que además, en ese momento, aquellos que se supone que tienen que velar por su seguridad y por su estabilidad, que son los políticos, están en retroceso, se están batiendo en retirada de sus funciones. En ese contexto, llega la revolución digital diciéndonos a todos que el mundo tal y como lo hemos conocido jamás va a existir y que va a ser una cosa absolutamente distinta. Es curioso ver si se estudia un poquito la ciencia ficción, ¿no? Desde He visto cosas que no creeríais, de Runner, hasta, bueno, esta serie que os decía hace un momento, todas dibujan un futuro distópico donde el elemento fundamental de las sociedades es el miedo, ¿no? ¿Qué hacemos ahora con todo esto? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo gestionamos nuestra vida? Bueno, pues en todo este lío, en todo este fregado, de repente aparece esto. Que nadie se asuste. Esto es el esquema, la síntesis final de un estudio muy sesudo, un estudio científico, en el cual hacen una evaluación de los 11 parámetros imprescindibles para el mantenimiento de la vida en el planeta. Es decir, para que el planeta pueda seguir, la vida en el planeta se pueda seguir desarrollando como hasta ahora, hay una serie de parámetros que se tienen que mantener en unos niveles, ¿vale? Los niveles de seguridad es esa línea roja, ese círculo rojo que veis en la mitad del esquema. Y los parámetros son los que veis que aparecen ahí con cada una de las barras. ¿Lo podéis leer bien? Más o menos. Bueno, aquí se habla de ozono, se habla de acidez de los océanos, se habla de disponibilidad de agua, se habla de contaminación química, de el uso de los suelos para la agricultura, de pérdida de biodiversidad, de nitrógenos, de flujo de fósforos y de cambio climático. ¿Vale? Esos son como los principales parámetros en los cuales reside la posibilidad de que siga habiendo vida en este planeta, vida tal y como la conocemos. Bueno, de todos esos parámetros, si nos fijamos, hay unos cuantos en los que todavía no hemos llegado a alcanzar ese límite de insostenibilidad, ese límite de riesgo, que es ese circulito rojo. Las cuestiones, por ejemplo, como el uso agrícola o como la disponibilidad de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay 3 elementos fundamentales que hemos sobrepasado y que además ya no hay camino de retorno, que son la pérdida de biodiversidad, el flujo de nitrógeno, que eso es un tema más técnico, y el cambio climático. En estas 3 variables ya no hay marcha atrás. Hemos superado todos los límites posibles. Por lo tanto, ante esta situación, solamente queda reconocerlo, tomar nota y ver qué se puede hacer. Esto no es una cuestión que hayan hecho ni organizaciones ecologistas, ni gente sospechosa de ser tendenciosa de ninguna clase. Estos son informes científicos recogidos en el IPCC. El IPCC es el panel de expertos de cambio climático que trabajan para las Naciones Unidas, poniendo en común todo el conocimiento que existe sobre cambio climático, ¿no? Y bueno, y esto es uno de los elementos que contribuyen también a generar esa sensación de miedo de la que estábamos hablando. Fijaros el panorama que hemos dibujado. Hemos ido de lo concreto a lo general, ¿no? Hemos ido de España 2008 a la situación actual. Pero fijaros que estamos hablando de se rompe la idea de progreso social como elemento fundamental de las democracias. Se rompe la idea del Estado y la idea de la política como algo que nos protege, como algo que nos va a dar seguridad, que nos va a cuidar, que va a velar por nosotros y por nosotras. Se pierde, por lo tanto, esa sensación también de comunidad. Aquí habría mucho que hablar en otros temas, pero bueno, ya, en este caso después en los coloquios seguimos avanzando por ahí. En ese contexto emerge con fuerza una revolución tecnológica que de repente hace más incomprensible el mundo en el que vivimos y nos sentimos más desprotegidos. Y en ese contexto empezamos a darnos cuenta que hay límites biofísicos del planeta que ya hemos pasado sin haber marcha atrás. Esa es la fotografía. Elementos que tienen en común todas estas cuestiones. Son elementos complejos. Si escucháis soluciones simples a los problemas complejos, no las creáis, no existen. Otra cosa es que lo complejo se puede hacer sencillo para explicarlo mejor, para entenderlo mejor, para poder gestionarlo mejor. Pero los problemas complejos exigen soluciones complejas. Lo demás no os lo creáis. Si va a adjetivaros, pues igual, no os lo creáis. Segundo, son problemas globales. Podemos tener la Ceuta más sostenible y más amigable desde el punto de vista ambiental del mundo,
pero Ceuta convive con Melilla, con Málaga, con Granada, también con Helsinki, también con Moscú, también con Sudáfrica, ¿no? O sea, el planeta es uno y por lo tanto estas dimensiones son unas. Por lo tanto exigen una mirada global y soluciones globales. Y tercero, todas estas variables nos incitan todavía más y nos meten todavía más en esa idea de desprotección que estábamos hablando, ¿no? Entonces, este es el parámetro en el que de alguna manera estamos y donde hemos llegado donde estamos ahora. Aquí os he querido poner una imagen de... ¿Alguien sabe qué es esto? Los chalecos amarillos, efectivamente. ¿Y qué tienen que ver los chalecos amarillos con todo esto que estamos hablando aquí? Bueno, pues los chalecos amarillos, aparte de que es un fenómeno social y un movimiento social bastante complejo, ¿no? Pero su detonante fundamental, aunque parezca mentira, su detonante fundamental fue el incremento del precio de los combustibles fósiles, del diésel en concreto, para poder ir cada uno con nuestro automóvil. Y aquí hay una composición social bastante heterogénea y sobre todo hay sectores de la población bastante vulnerables, bastante desprotegidos y con pocos recursos, ¿no? Y son esos sectores los que están saliendo a la calle a decir que no se puede subir el precio de los combustibles. Bueno, luego retomamos este tema. Quería apuntarlo ahora para dejarlo aquí, pero luego lo retomamos. Porque una vez que hemos hecho el marco general, como vi de tiempo, fatal, ¿no? Vale. Muy bien, vale. Gracias. Una vez que hemos hecho el marco general, me gustaría ahora sí focalizar ya en todo lo que supone el cambio climático como tal. ¿De qué estamos hablando? Mirad, esta gráfica pone los pelos de punta a cualquiera. 1860-2020. La gráfica es simplemente el incremento de las temperaturas medias en el planeta. Así de sencillo. ¿Vale? Normalmente la pongo al lado de otra gráfica que hoy no he traído porque se me hacía muy larga, donde se puede ver que esta gráfica es absolutamente paralela a la evolución de la población en el mundo. En los mismos años, la evolución es exactamente la misma. Cuanto más gente somos, más está subiendo el incremento de temperatura, pero además también es paralela al consumo de recursos básicos, como el agua, como los combustibles, como la electricidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fijaros, 1860, periodo preindustrial que se toma como referencia, al año 2020. Bueno, pero si alguien no se ha asustado todavía, ¿no? Entonces tiene que mirar la siguiente gráfica, que es esta. La parte que está en azul llega hasta el 2018, con los datos que existen en este momento. Esta gráfica es del IPCC, del panel de expertos de cambio climático. Si no hacemos nada, si no hacemos nada, no. Si hacemos lo que estamos haciendo ya, que ya se están haciendo cosas. En el año 2060, la tasa de crecimiento actual será esta línea negra de puntitos que veis aquí, que supera los 2 grados de incremento medio de temperatura en el planeta. Y digo que estamos haciendo cosas ya por lo siguiente. Hoy salía una entrevista en la prensa, no sé si la habréis visto, de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas. No sé si conocéis un poco el proceso de cómo va esto. Os lo cuento muy rápido. En el famoso Acuerdo de París contra el cambio climático, los países se comprometieron, cada uno de ellos, a mandar a Naciones Unidas compromisos voluntarios de reducción de emisiones. Es decir, cada país tenía que decir a Naciones Unidas: yo me comprometo a reducir tanto por ciento de esta manera y en estos sectores, ¿no? Vale. Todos los países que firman el Acuerdo de París han mandado sus compromisos. Bueno, pues con todos esos compromisos juntos, una vez recogidos en Naciones Unidas, una vez estudiados y una vez valorados, la conclusión es: aunque ustedes cumplan sus compromisos al 100%, que va a ser que no, porque en la vida eso nunca es así, pero aunque lo cumplan al 100%, estamos por encima de un incremento de temperatura de más de 3 grados. Eso nos mete en terrenos desconocidos. No sabemos cómo funciona el planeta en esas condiciones. No sabemos si es posible la vida o cómo es posible la vida o cómo cambia, cómo afectan los recursos. No lo conocemos. Estamos entrando en un terreno absolutamente desconocido desde un punto de vista científico. Y eso, insisto, en el caso de que todo el mundo cumpla con sus compromisos al 100%, que sabemos que eso es muy difícil. Conscientes de esto, en Naciones Unidas, Antonio Guterres, secretario general, dice: esto no puede ser así. Los países tienen que duplicar o triplicar sus compromisos. Y convoca una cumbre especial en Naciones Unidas en Nueva York la próxima semana. Que de alguna forma es lo que ha hecho también que la movilización de Fridays for Future y todo lo demás
ocurra en torno a esa semana como forma de presionar a los gobiernos que van a estar en Naciones Unidas a que sean más exigentes y más ambiciosos en su lucha contra el cambio climático. Pero fijaros que estamos hablando de duplicar o triplicar los compromisos de cada uno de los estados. Y fijaros que al mismo tiempo estamos diciendo que cuando se suben los impuestos al diésel tenemos protestas en la calle y tenemos a los chalecos amarillos. Vaya lío, ¿no? Luego lo retomamos, para no avanzar. Cuestiones a las que afecta este cambio climático. Porque, bueno, una cosa es el incremento de las temperaturas, que está allí, pero luego podemos ver cómo el incremento de las temperaturas, además, lleva aparejadas la concentración atmosférica de CO2 o de otro tipo de gases, la gran mayoría muy perjudiciales para la salud. Vemos también cómo el cambio climático, aparte de subir la temperatura media, está subiendo la temperatura media superficial. Por ejemplo, ¿os acordáis de los famosos huracanes de Estados Unidos de la semana pasada? Hace 2 semanas. ¿Os acordáis de la famosa gota fría de la semana pasada? ¿Es cambio climático o no es cambio climático? Llevamos 15 días contestando a los medios de comunicación sobre esto es cambio climático o no. Bueno, si es cambio climático o no, eso lo dicen unas cosas que se llaman estudios de atribución, que tiene que pasar un tiempo para que se puedan hacer. Por lo tanto, nadie con un mínimo rigor científico hoy puede decir sí o no. Pero lo que sí que sabemos ya, porque ya hay datos, es que el incremento de la temperatura del mar es una de las causas de que fenómenos meteorológicos extremos como las gotas frías o como los huracanes sean cada vez más frecuentes y cada vez más virulentos. Es decir, cada vez hay más y cada vez tienen mayores consecuencias sobre el planeta. En concreto, la gota fría de la semana pasada, ¿es cambio climático o no? Hay que esperar a los estudios de atribución. Ahora bien, sabemos que el cambio climático está provocando cambios en las temperaturas del agua y eso tiene una serie de consecuencias que la vemos, por ejemplo, en esos fenómenos. No solamente, en más cosas, pero, por ejemplo, en esos fenómenos. Por lo tanto, es que sube la temperatura y entonces es que hay más olas de calor o hay más olas de frío. No. O sea, eso es una parte, pero luego tenemos todo lo demás, ¿no? Fenómenos adversos que comentábamos, precipitaciones, sequías, olas de calor, olas de frío. Estos son como las consecuencias más evidentes del cambio climático, como las cosas que sabemos que nos están afectando ya desde un punto de vista, vamos, más claro, ¿no? Que no hay ninguna duda. Ahora bien, ¿qué repercusiones sociales y políticas tiene todo esto? Que es lo que hoy de alguna forma nos trae aquí. A ver, ¿cómo afecta el cambio climático a esto que se llama democracia? Bueno, pues lo primero que tenemos que ver es que el cambio climático está afectando más a los más pobres. Volvemos a los datos de Naciones Unidas a nivel global. Los países con tonos más oscuros son los países con mayor afección del cambio climático. ¿Son los países ricos? Para nada, en absoluto. ¿Son los países que tienen más recursos para hacerle frente al desafío? Para nada, en absoluto. Pero no solamente eso, es que son los países que más dependen del medio natural. Son países que dependen mucho más de la agricultura, que dependen más de la pesca, que tienen un sector primario más amplio y que, por lo tanto, problemas de sequías, de inundaciones, de incremento del nivel del mar o de cambio, por ejemplo, en la acidificación de los océanos, les afecta muchísimo más que a países que viven con una economía fuertemente industrializada. Por lo tanto, los países más pobres son los países que más están sufriendo las consecuencias del cambio climático. Y, por cierto, son los que menos han contribuido a crearlo, porque son los menos industrializados y, por lo tanto, son los que menos emisiones han generado. Y esto es algo que en todas las cumbres de Naciones Unidas siempre ponen de manifiesto, ¿no? Siempre dicen, oye, que yo soy el que menos parte del problema he generado y ahora soy el que está sufriendo más las consecuencias. Entonces, ¿cómo se gestiona todo eso? ¿No? ¿Cómo de alguna forma se afronta? Pero os voy a decir más, afecta más a los más pobres hasta el momento en que hay muchas veces que las condiciones de vida económicas a ella no son posibles. Según el Banco Mundial, eso no lo digo yo, eso lo dice el Banco Mundial, el cambio climático es hoy la primera causa de migración en el mundo. El tema de la migración es complejo, nunca hay una sola causa para migrar, siempre hay muchas, ¿no? Pero cuando se empieza a estudiar, se empieza a indagar y se empieza a observar con profundidad cuáles son las causas que hay detrás de esta decisión de abandonar el sitio donde vives y cambiar de país o cambiar de territorio dentro del mismo país, aparece ya como primera causa el cambio climático. En ocasiones por incremento del nivel del mar que hace que ya no se pueda vivir en zonas donde antes se vivía.
en otras ocasiones por sequías que hacen imposible que se pueda seguir cultivando, o por tormentas y fenómenos torrenciales que hacen inviable poder seguir viviendo en esos territorios. Habéis visto todas y todas las imágenes de que los huracanes de la semana pasada provocaron en Bahamas, por ejemplo. Territorios muy vulnerables por su situación geográfica, territorios muy vulnerables también por su situación económica, que son los que más están sufriendo estas consecuencias y que por lo tanto la gente llega a un momento en que ya no puede vivir. Hace unos años, cuando se empezó a estudiar esto, era muy difícil encontrarse con personas que te dijeran: yo he emigrado por el cambio climático. No te lo decía nadie, ¿no? Yo, pues es que un problema de economía, ¿no? En mi tierra ya no se puede vivir, no se puede cultivar, estamos en un problema económico tremendo, nos tenemos que ir. ¿Y por qué no se puede cultivar? No, pues porque llevamos unos años de sequía y luego llegaron unos huracanes y luego pasó unos que... ¿y eso por qué ha pasado? Es decir, muchas veces la gente que está migrando no es consciente, porque es complejo, de que debajo de esos problemas económicos lo que hay es obviamente un problema de sostenibilidad del territorio y por lo tanto un problema de cambio climático. Pero fijaros una cosa, el cambio climático afecta a los más pobres solamente a nivel global, como lo estamos viendo ahora. Esta foto es de la semana pasada de Orihuela, ¿no? Con la gota fría. ¿Qué zonas están ya más afectadas y van a tardar más en recuperar la normalidad de su modo de vida, no solamente urbanístico, sino de su modo de vida económico, de su modo de vida tal cual lo tenían? Pues obviamente aquellos sectores de la población que viven en condiciones más precarias. Condiciones más precarias quiere decir viviendas más precarias, por ejemplo, infraestructuras también mucho más precarias y menos capacidad de hacerle frente a fenómenos como este que estamos viendo. Por lo tanto, si es verdad que el cambio climático nos empobrece a todos y a todas porque nos hace más pobres, también es verdad que hace más pobres a los más pobres y que hace más pobres a los más vulnerables. Y esto es desde el punto de vista global del planeta y es también desde el punto de vista local, cuando un fenómeno en concreto afecta a una zona en concreto. Se puede hilar todavía mucho más fino, y si queréis luego entramos en el debate, porque el cambio climático afecta más a los más pobres, a los más vulnerables, pero os voy a decir más, afecta más a las mujeres que a los hombres, afecta más a los niños que a los adultos, y afecta más a las niñas que a los niños. ¿Vale? Esto se está además desarrollando estudios muy rápidamente en los últimos años de cómo estas diferencias sociales se ven también en relación a las afecciones del cambio climático. Por lo tanto, nos afecta a todos, nos empobrece a todos, pero no a todos por igual. No solamente es eso, sino que también tenemos un problema de salud. Estamos empezando a tener estudios que muestran las diferencias de las afecciones ambientales a la salud por barrios distintos. Estos estudios lo que nos están diciendo es que hay una diferencia gigantesca y además cada vez mayor de cómo se están abordando los fenómenos ambientales en el centro de las ciudades o en las zonas más acomodadas de las ciudades frente a la periferia o a las zonas menos acomodadas de las ciudades, ¿no? Y entonces vemos como, por ejemplo, empezamos a tener ya datos de que en el centro de Madrid la esperanza de vida es bastante mayor que en la periferia de Madrid. Motivos muchos, pero hay unos que son fundamentales. Cuando se peatonaliza el centro de las ciudades, los coches que salen del centro de las ciudades en buena medida van a la periferia de las ciudades. Cuando se quitan las fábricas de dentro de las ciudades, que eso ya pasó hace muchos años, pero ¿dónde han ido las fábricas? A la periferia de las ciudades. Cuando urbanísticamente se planifican esas ciudades, los espacios públicos verdes, los entornos, por ejemplo, deportivos, ¿dónde están? En el centro de las ciudades o en los barrios acomodados. ¿Vale? Bueno, más contaminación, fundamentalmente de coches, no solo, pero más contaminación de coches, más contaminación de fábricas, menos espacios públicos al aire libre y menos infraestructuras deportivas y educativas es igual a menor calidad de vida. Y eso está pasando en los barrios pobres, por entender, ¿vale? Y eso está afectando a la población más vulnerable. Mientras que sacamos el coche de las ciudades, está muy bien sacarlo del centro, hemos quitado las fábricas, que había que quitarlas, creamos espacios verdes y zonas deportivas, culturales, etc., que hay que hacerlo, eso está fenomenal, pero claro, estamos generando una desigualdad entre unas zonas y otras de las ciudades
que nuevamente incide en esta idea de que el cambio climático sí nos hace pobres a todos y nos fastidia a todos, pero no a todos por igual, ¿no? Y fijaros que hemos hablado de los aspectos económicos y estamos hablando ahora de los aspectos de salud, porque efectivamente la salud va por barrios. No solamente eso, sino que hay un tercer tema que yo creo que además en los próximos años se va a recrudecer, que tiene que ver con los conflictos. Esta imagen de aquí seguro que no os dice nada, porque si no sabes lo que es, no dice nada. Por eso la pongo. Bueno, esta imagen es la de un pozo ilegal para sacar agua en Murcia. Es de Murcia, podría ser de otros muchos sitios, ¿eh? No pasa nada. Buena parte de la huerta de nuestro país, de la zona mediterránea, ha estado durante muchísimo tiempo viviendo, sacando agua de forma ilegal, de explotaciones ilegales. Que conozca el Ministerio de Transición Ecológica ahora mismo, hay más de 1 millón de pozos ilegales en España. Pero son ilegales, o sea, no sabemos exactamente cuántos son, ¿no? Pero bueno, se habla de más de 1 millón. Mientras haya agua en los pozos, pues bueno, esto tiene repercusiones en los ecosistemas, porque se está detrayendo agua, esto tiene problemas administrativos, pero la cosa va tirando. Cuando llegan las sequías, ¿sabéis lo que pasa? Que aquellos que saben que tú tienes un pozo de agua ilegal, como el agua que tú saques de tu pozo se va a retirar y me va a perjudicar a mí, que tengo otro, voy a empezar a generar conflictos porque estamos peleando por el mismo agua. Eso está pasando ya. Comunidades de vecinos, comunidades sobre todo de agricultores que están denunciando a otras porque saben que tienen pozos ilegales, pero al mismo tiempo ellos también los tienen. Y eso ha sido así durante años. ¿Por qué no se había denunciado hasta ahora y por qué ahora sí? Porque ahora no hay agua para todos. Y como no hay agua para todos, empieza el conflicto social. Bueno, los conflictos por los recursos, en concreto por el agua, no es algo nuevo, es algo que ha existido a lo largo de toda la historia, pero que en los próximos años, en los contextos de cambio climático, se van a recrudecer y se van a recrudecer mucho. Se habla de que de aquí al 2100 podemos tener en España una disponibilidad de agua alrededor del 50% de lo que tenemos ahora. Esas son proyecciones, ¿no? O sea, no son datos que tengamos hoy, son proyecciones. Pero imaginaros lo que es este país con la mitad de agua de la que tiene ahora mismo. ¿Qué pasa con su agricultura? ¿Qué pasa con su industria? ¿Qué pasa con nuestro día a día? ¿No? Simplemente por citar unos casos, pero bueno, hay muchísimos más, ¿no? Bueno, pues estos son algunos de los aspectos que, como veis, ahondan todos en la misma idea, y es que el cambio climático nos está haciendo más pobres, pero nos está empobreciendo más a los sectores más vulnerables, y esto tiene una resultante clarísima, que es un incremento de la desigualdad. Sociedades que ya de por sí salían de la crisis del 2008, y ya retomo, como os he dicho al principio, todo esto que estoy contando tiene que ver con esto también, ¿no? Bueno, pues sociedades que salieron de la crisis del 2008, siendo sociedades más desiguales, ahora, debido al contexto social en el que estamos viviendo, y debido fundamentalmente al cambio climático, esas desigualdades se están exacerbando. Pero ojo, porque hemos dicho que en este momento a esa política que se suponía que estaba para cuidarnos, ha dejado de cuidarnos, no nos sentimos cuidados y el Estado se está batiendo en retirada. ¿Cómo se van a gestionar esas desigualdades? Yo no sé cómo se van a gestionar, pero lo que sí que sé es que están empezando a surgir en todo el mundo discursos negacionistas del cambio climático, justamente entre aquellos líderes políticos más proclives a visiones autoritarias, a visiones que en Europa les llamamos de extrema derecha, o al populismo de la derecha. ¿Quién es el primero que niega el cambio climático? Trump, ¿no? ¿Quién es el segundo? Bolsonaro, que al principio empezó negando incluso los incendios en la Amazonía, cuando ya era una evidencia. Entonces empezó a decir que bueno, pues que a ver qué se hacía con eso. Pero los incendios de la Amazonía tienen causas claras y concretas. Una es la retirada de la legislación que protegía esa zona, por lo tanto toda la protección que había habido sobre la Amazonía se ha retirado, y por otro lado se ha incrementado el uso de esa zona para pastos que en buena medida se venden a grandes multinacionales cárnicas, ¿no? Todo eso, unido a un incremento de las temperaturas, consecuencia del cambio climático, hace de la Amazonía una gran antorcha. Entonces, efectivamente, Bolsonaro y sus políticas han favorecido lo que hemos visto este verano, ¿vale? ¿No había habido incendios antes? Por supuesto que había habido incendios antes, pero ni con la frecuencia, ni con la virulencia, ni con la agresividad que los hemos estado viendo este verano.
Entonces, muchas veces están apareciendo los discursos más negacionistas del cambio climático ligados a los discursos políticos más autoritarios, más excluyentes, pero que hoy ya están operando. Aquí en España hemos visto ya líderes políticos de Vox diciendo que el cambio climático es una papanata, que fue la palabra, ¿no?, en concreto. Por lo cual, ojo con estos discursos que están negando esto que estamos viendo ya que está pasando y que además retrotraen las políticas que deberían estar ahora mismo pensando en qué se hace para paliar esas desigualdades y para hacer frente al cambio climático, se empiezan a ver cuestionadas o empiezan a ver cómo se va retrocediendo debido a esa negación del discurso que nos viene por parte de la extrema derecha. He dicho al principio, y voy acabando ya, madre, sí que me enrollo, sí. He dicho al principio que yo pensaba que teníamos la obligación, la gente que nos dedicamos a pensar sobre estas cosas, de aportar vías, de aportar esperanza o de aportar de alguna forma líneas, caminos por los que podamos transitar para ir buscando soluciones. Para mí en estos momentos una de las cuestiones más interesantes, más esperanzadoras, es todo lo que representan estos movimientos de jóvenes. El hecho de que ahora mismo haya miles, millones, ¿no?, de chavales y chavalas saliendo a la calle diciendo que esto no es un tema de futuro, que esto es presente, que estás jugando con mi vida y que estás incendiando mi casa, yo creo que es un elemento de esperanza ya de por sí. Pero me sigue preocupando mucho esa imagen que veíamos al principio de los chalecos amarillos. Me sigue preocupando muchísimo que cuando se empiezan a tomar políticas ambientales, políticas que van en la línea de reducir, por ejemplo, la dependencia de los combustibles fósiles o cosas parecidas, tengamos reacciones en contra de esos sectores más vulnerables. Y al mismo tiempo son comprensibles, porque si volvemos al principio de lo que hemos estado hablando, llega una crisis, nos sentimos desprotegidos, somos más desiguales y encima salimos de esa crisis con una sensación de que nadie está cuidando por nosotros, la política está en retirada, pero en ese momento encima se nos dice que hay que hacer una transición ecológica y que esa transición ecológica significa que tú, que tienes que coger el coche todos los días para ir a llevar al chico al instituto, a trabajar o ir al hospital o lo que tengas que hacer, vas a tener que pagar más por el diésel. Y automáticamente dices, bueno, ya, claro, pero es que los que viven en París, por hablar del caso francés de los chalecos amarillos, ¿no?, o los que viven en el centro de Madrid, tienen un metro estupendo, no tienen por qué coger el coche. ¿Y qué pasa? ¿Que solamente van a poder entrar en el centro de las ciudades los que tienen un Tesla? Tendrás un coche eléctrico que vale un pastón, ¿no?, vale un dineral. O que solamente van a poder usar su coche aquellos que tienen dinero para cambiarse el coche y que además son coches más caros, y sí o sí. Y esto aparece en un contexto de incremento de desigualdad y de desprotección política. No paro de insistir en esta idea porque para mí es la clave. ¿Por dónde pueden ir las cosas? Bueno, los sindicatos... se nos ha ido. Los sindicatos empezaron a trabajar ya hace mucho tiempo en las cumbres del clima, precisamente en las COP, sobre una idea que hoy ya está recogida en todos los tratados internacionales sobre cambio climático y empieza también a estar recogida en muchas legislaciones nacionales, en concreto en la española, que es la idea de transición justa. Esta idea de transición justa básicamente lo que viene a decir es que el cambio climático pone en cuestión nuestra forma de vida, que incrementa la desigualdad y que es una realidad de presente que no se puede cambiar, que hay que poner en marcha una transición ya, que además esa transición hay que ponerla de forma eminente, ambiciosa y rápida, porque es verdad que se están haciendo cosas, es verdad que los gobiernos van tomando medidas, es verdad que hay mayor sensibilidad social, es verdad que alguna empresa dice, a ver cómo hago yo para reducir mis emisiones, eso es cierto, pero es que estamos haciendo cosas muy tímidas para la magnitud del desafío que tenemos. Por lo tanto, necesitamos que esa transición se haga ya, sea mucho más ambiciosa y sea mucho más urgente, más rápida de lo que se está haciendo. Y para eso, esa transición desde el punto de vista ambiental no puede dejar de lado, tiene que ir irremediablemente de la mano de la otra transición en clave social y política. ¿Qué significa? Que aquellos a los que les va a costar más hacer esa transición, porque son más vulnerables, porque tienen menos recursos, porque necesitan más de esta vieja economía, por llamarla de alguna manera, tienen que ser ayudados y acompañados para que no se queden atrás. Por lo tanto, no se pueden plantear medidas de transición ecológica sin que vayan acompañadas con medidas de transición hacia sociedades más igualitarias. Y ese es el concepto de transición justa, que
echan al debate los sindicatos hace unos años en el marco de estas cumbres de Naciones Unidas y que hoy ya es recogido como una realidad en esas cumbres e incorporado a la legislación. Eso en nuestro país, por ejemplo, se está poniendo en marcha en relación con las zonas mineras de carbón, con el cierre programado a 1, 2 o 5 años. Se está poniendo en marcha en parte con cierto ámbito del sector automovilístico. Sin embargo, son muchos más los sectores sociales que están afectados por la transición ecológica y no podemos dejarles atrás. Por lo tanto, como conclusión, yo diría, y así ya termino y damos paso al debate, ¿no?, que efectivamente el cambio climático hoy es una gran amenaza a nuestras democracias porque nos hace más desiguales, porque nos hace más vulnerables, en un contexto en el que nos sentimos más desprotegidos y que es importantísimo, no es que sea importantísimo, es que es imprescindible que se pongan en marcha ya medidas de transición justa donde se acompañe la transición ambiental, ecológica, que sí o sí, que no tiene marcha atrás, con esa otra transición social de cara a eliminar esas desigualdades y que, por lo tanto, la democracia como tal no esté en peligro. Yo lo dejo aquí y abrimos el coloquio porque supongo que saldrán muchos temas e inquietudes. Gracias. Bueno, tras esta clarificadora y gran intervención, les abre el turno de palabras. Si queréis, lo hacemos en el siguiente formato. Vamos por rondas. Cada 3 preguntas, ¿vale? Damos pie a que Cristina pues, responda a nuestras dudas e incertidumbres y vamos así, ¿de acuerdo? Así que si queréis, ¿alguna pregunta? Yo tengo una. Venga. Mira, has dicho casi al final de la conferencia que los países no tendrán que llegar a 2 veces o 3 veces los objetivos que se quieran planificar, Sí. que las acciones personales pueden ser importantes, pero no son tan importantes como las de los gobiernos. Pero si las acciones personales no se ejecutan, llegará un momento que los gobiernos tampoco lo hagan, ¿no? Yo creo que es muy importante que la población asuma o asumamos que es muy importante tirar el vidrio al contenedor de vidrio y el plástico al contenedor de plástico. Será una forma en que todos nos eduquemos, ¿no? Y esa educación yo creo que es social, no es una educación solo de los poderes públicos, ¿no? Sino que es una educación de colegios, de padres, de amigos, de sociedades completas, ¿no? Me parece, ¿no? ¿Hay otra pregunta? ¿No cree que el reciclaje realmente es solo un parche? Que los grandes problemas realmente están en la industria y que nos están vendiendo que el reciclaje lo tenemos que cumplir, que tiene que ir a rajatabla, que todos los ciudadanos tienen que reciclar, que tienen que consumir menos carne, pero realmente el problema está en la industria, lo que consume la industria es lo que producen y crean para el cambio climático, que no son fundamentales. Y aquí otra pregunta y pasamos a responder. ¿Micro? No, no mires a mí. Vale, Hola. ¿No crees que hay una contradicción entre que nos definamos como que vivimos una sociedad de consumo y la protección del clima? Quiero decir, es quizá el exceso en el consumo, y eso sí que creo que es una opción personal de todo. La única solución, o sea, la solución definitiva, sí, lo del reciclaje, todo esto, pero creo que la solución definitiva, incluso a pesar de por encima de medidas políticas, es una opción personal, una opción individual, que tiene que ser disminuir el consumo. Que creo que hemos llegado a una situación en la que, estimulada por supuesto por esa sociedad de consumo, por ese mercado, ¿no?, una situación en la que se estimula el consumo personal, el hiperconsumo y no solo el hiperconsumo, sino el hiperconsumo y el tirar a la basura lo que nos sobra, la mayoría de lo que consumimos. Y que probablemente sea un cambio en esa mentalidad que tenemos de consumistas y de consumidores, a pasar a disminuir quizás radicalmente nuestros hábitos de consumo para poder lograr poder luchar contra esta situación. ¿Voy comentando? Sí. ¿Hola? Sí. A ver, el tema de la conciencia social y de alguna forma que tú planteabas medidas más políticas, ¿no? Estoy de acuerdo con las dos. O sea, a ver, todo esto sin un cambio, sin una asunción ética
de lo que supone el cambio climático y lo que cada cual podemos hacer, es imposible que se solucione, ¿no? Pero sin embargo es verdad que yo a veces tengo la sensación de que la gente que nos dedicamos al medio ambiente a veces nos hemos olvidado de la política, ¿no? Entonces hemos puesto mucho el foco en las empresas que tienen que cambiar su forma de producir, que tienen que dejar de emitir, que tienen que dejar de vertir vertidos contaminantes a los ríos, por ejemplo, por supuesto, eso es indudable. Hemos puesto mucho el foco en las personas individuales, ¿no? Y apaga la luz cuando salgas de no sé dónde, y recicla el vidrio, el papel y el plástico, y evita consumir más energía y apaga el stand-by de la tele cuando te vayas a dormir, y eso es importantísimo, no lo pongo en duda, pero a veces nos hemos olvidado que efectivamente la política es un arma muy poderosa, ¿no? Y que podemos insistir en que hay que reciclar el plástico, pero una decisión que de hecho hoy ya es una realidad, porque viene ya por directivas europeas, de decir en 2 años se acaba el plástico de un solo uso, eso es una decisión política. Hoy ya hay una directiva comunitaria que dice, creo que son en 2 años, no estoy muy segura, creo que sí, en X tiempo se acabó ese plástico de un solo uso, las cajitas de beber los refrescos, las cositas estas se acabaron. Bueno, pues eso es una decisión política donde se le dice a la industria, haga usted el favor de adaptarse y va a tener que cambiar esto, le damos 2 años. En 2 años hoy una industria puede hacer maravillas, ¿no? Y se puede revolucionar 20 veces. Pero efectivamente es una decisión de decir, es que no se puede seguir produciendo ese tipo de plásticos. Punto. Y es que eso es así, ¿no? Y luego veremos a ver si hay que ayudar a la industria a que haga la transición. Veremos a ver si resulta que te dicen, no, pero es que esto supone cerrar 5 fábricas, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos con los trabajadores de las 5 fábricas? Pues efectivamente vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y vamos a plantear un plan de acompañamiento, de medidas, de ayudas, de formación, de reciclaje, de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas. Pero es importantísimo el comportamiento individual, sin eso no vamos a ningún lado, ¿no? Como en todo en la vida. Por mucho que tú legisles contra la violencia machista, al final la decisión de dar una paliza o no darla es de las personas en concreto, ¿no? Bueno, pues es un poco parecido. O sea, por mucho que tú legisles, también hay un comportamiento que tiene que seguir eso. Ahora bien, ha habido veces que incluso la sociedad ha ido por delante de lo que sus leyes o su organización o su administración avanzaba. ¿Cuántas veces hemos ido a reciclar y nos hemos encontrado los contenedores de reciclaje hasta arriba? ¿Cuántas veces? Muchas, ¿no? Entonces empieza a haber una conciencia social de que efectivamente hay que hacer ese reciclaje, pero muchas veces no ponemos los medios adecuados, las administraciones, los ayuntamientos o cada administración competente no pone los medios adecuados para que cuando tú vas a reciclar eso lo puedas hacer, puedas dejar el cartón, ¿no? Porque está a rebosar todo aquello. Entonces hay que apelar al comportamiento individual, pero sin olvidarnos de la fuerza tremenda que tiene lo que llamo el BOE, ¿no? En este caso son directivas europeas que luego se transponen, pero bueno, de la fuerza transformadora que tiene la política, nos hemos olvidado de eso, ¿no? Cuando hace unos meses apareció la noticia de que en la ley de cambio climático se iba a plantear ya restricciones para los coches de combustión, coches o diésel o gasolina, en un periodo creo que era como de 10 años, ¿no? Tampoco recuerdo exactamente el dato, pero bueno, en un periodo amplio de 10 años, ¿no? Y la industria del automóvil se echó a temblar, ¿no? Hoy los puestos de trabajo, no, a ver, los puestos de trabajo son fundamentales, pero en 10 años una industria como la del automóvil, que tiene invertido en I+D todo y más, te da tiempo a revolucionarse 8 veces. O sea, los coches eléctricos, que hoy empiezan a ser ya bastante más accesibles de lo que era hace unos años, será mucho más en 4 días. Y la evolución ha sido mucho más rápida de lo que planteaba cualquier estudio. En un momento en el que la tecnología y la investigación asociada a la industria está yendo en unas marchas aceleradas, no me diga usted que en 10 años no tiene tiempo de reciclar su forma de producir coches para evitar emisiones de CO2 o para evitar emisiones de nitrógeno, como en el caso del diésel, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esa idea de transición justa que yo he comentado también va por ahí, ¿eh? Es decir, utilicemos la acción transformadora de la política, por supuesto acompañando esa transición para que sea posible, ¿no? Pero no nos olvidemos de ella. Y el tema de la sociedad del consumo, claro, esa es la madre del cordero, pero voy a provocar, ¿no? Yo recuerdo cuando empezó la crisis del 2008 que gran parte de las recetas para salir de esa crisis venían del siguiente razonamiento. Una crisis financiera que se convierte en económica, no podemos consumir, y como no podemos consumir, no hay producción, y por lo tanto se incrementa el desempleo. Dices, ya, ¿y qué pasa con los parámetros del planeta y la sostenibilidad y todo eso y el consumo?
Pero es que hay que consumir, porque si no nuestra economía se para. Y si se para ya sabemos lo que pasa. Y si se para ya sabemos lo que pasa y ya sabemos nuevamente a quién afecta más. Que por cierto, si se para, afecta más a los mismos a los que luego afectas, por ejemplo, cargar el diésel, grabar el diésel. Bueno, por seguir con el ejemplo del diésel. Hay más ejemplos, pero ese creo que lo conocemos todos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se equilibra eso? Por eso yo creo que a veces, perdonad que insista, pero esta idea de transición justa creo que es algo que pone sobre la mesa esas contradicciones que existen como tal, ¿no? Es decir, tenemos que cambiar el chip, hay que hacer esa transición porque nos estamos jugando la vida. Nos estamos jugando la nuestra ya, ¿eh? Por supuesto la de los que vengan también, pero la nuestra. Hay que hacerla ya, pero hay que hacerla de forma que nadie se quede atrás. Porque de la otra manera es muy difícil que se pueda hacer. Es muy difícil, yo soy de las que piensan que será imposible, porque lo de los chalecos amarillos será un pequeño aperitivo en comparación con lo que venga. Si tú empiezas a grabar los combustibles como hay que grabarlos, si empiezas a eliminar toda la producción de una serie de elementos fundamentales para nuestro día a día, si cambias el modelo energético de arriba abajo sin hacer una transición en condiciones, si todo eso se pone en marcha a la vez, o se hace de una forma justa, ayudando y recogiendo a todo el mundo que lo tiene peor, o si no va a ser muy difícil porque no se va a poder hacer, que vamos a tener estallidos en las calles. Bueno, el tema de los chalecos amarillos, por cierto, que sepáis que ha renacido este último fin de semana, ¿no? Han vuelto a las calles otra vez. Bueno, pues es que más allá de los elementos que tiene este movimiento, que es más complejo que todo esto, pero más allá de eso, es que efectivamente hay una sensación de la crisis de 2008 pudo con nosotros y nos dejó atrás, y todo lo que se está planteando ahora en torno a estas transiciones nos va a volver a dejar más atrás todavía. ¿Te contesto? ¿Más preguntas? De siempre en Ceuta. Pero creo que sois muchos. Sí, somos bastantes. La propuesta que quería haceros como humilde ciudadana es que por favor que esta unión que hemos creado con el movimiento que no se apague, que hay mucho por hacer, que hay mucho que reivindicar y sobre todo a nuestro gobierno y sobre todo en Ceuta, que sean más transparentes, que dónde va nuestra basura que reciclamos, porque hay muchos que dicen que si total todo va al mismo contenedor. A mí me gustaría verlo, y así callar a lo mejor bocas o hacer que los que hablan es que los medios no son tranquila, por eso nunca. Pero sí que me gustaría que, no sé, Vivas o cualquiera de los que están arriba, que me digan, oye, sí, tú reciclas, tu hijo va a tirar su basura a cada contenedor y va aquí. Y te lo mostramos en fotos, en vídeos o incluso uno de cada grupo, de cada asociación, podría hacer, esto ya es mirarlo, ¿no? Hacer un día de ir con estos contenedores, ¿no? A ver dónde van. Esa sería mi propuesta. Y por favor, los que están ahí al fondo, he visto caras que conozco, que tomen nota. Que los ciudadanos de aquí de Ceuta estamos muy preocupados. Esa es mi propuesta. Muchas gracias. ¿No cree que el gobierno le responsabiliza mucho más al ciudadano que a la propia industria? Vale, respecto a lo que dice Nora, yo desgraciadamente con los alumnos en educación mayor en nuestras actividades los que hemos ido a la planta de transferencia que no es reciclaje en la que se mezcla la basura efectivamente, por lo menos hasta hacer 2 años. Es decir, cuando separo la basura,
separación de basura y de reciclaje. En una sociedad de consumo como esta, neoliberal brutal, todo, absolutamente todo es objeto de consumo, incluso la insostenibilidad también lo es. Mi pregunta es, no sé hasta qué punto voy a ser capaz de formularla porque agradezco el guiño que ha hecho hacia el ecofeminismo, porque pienso que por ahí es donde va a ir las vías de solución, sobre todo por cómo nos afecta más las mujeres, cómo nos enfermamos más, cómo tenemos más problemas de cáncer, de endometriosis, metabolismo, cómo los niños también son muchísimo más vulnerables a este tipo de contaminación brutal, pero echo de menos un poco lo que es la conexión de este problema con el sistema educativo, por ejemplo, en el sentido de que cada vez somos menos sensibles a la incorporación de asignaturas que desarrollen el pensamiento crítico y el pensamiento libre, autónomo y, digamos, en el sentido de hacer ciudadanos más responsables dentro de estos ámbitos, ¿no? Lo que yo ahora mismo estoy en conexión con lo que estás planteando es que la franja de edad que no estamos atendiendo, que son entre los 12 quizás 16 años, es una parte de la población que está en contacto permanente con una normalización de la mitigación. Con la violencia vale. y con la unidad. Vale, militarización. Hace poco estuve en un macro congreso de adolescentes de videojuegos, en lo que había 100 miles de chicos y chicas matando virtualmente con armas de apariencia absolutamente real. Después, por otra parte, ya hay bastantes estudios en los que la exposición a los youtubers de esta población, en la que yo creo que es precisamente la más sensible, cuando tú a esta franja de edad le haces esta misma charla que tú has dado, la has dado en un instituto y los chavales lo dan todo, se van y se ponen a limpiar las playas como locos, o le explica el tema de la feminización de la pobreza y las chicas se ponen a hacer lo que haga falta. Creo que este es el colectivo que más fuerza tiene, los más jóvenes, y precisamente a lo mejor esa franja de juventud de los 20 y tantos, que sí está ahora muy fuerte, tengo el temor de que va a venir una generación que ante esa exposición de horas y horas y horas, no a redes sociales, sino a mensajes de consumismo, de violencia y sobre todo de machismo, va, digamos, a frenar este movimiento que no es sino una deconstrucción del neoliberalismo feroz que nos está matando, porque en la salud se nos está yendo con todo esto. Me voy a callar ya porque no se está para salir. Vale. Es que esto es interesantísimo y de cada una de las cosas que planteáis podríamos estar aquí una tarde entera, porque son temas complejos y muy amplios. Con lo que comentabas tú de a qué se echa más la culpa, bueno, creo que hacíamos un poco de referencia antes, muchas veces, pero yo creo, fíjate que eso no solamente son los gobiernos, sino muchas veces también hemos sido las organizaciones y la gente que trabajamos en medio ambiente, la que hemos apelado mucho al comportamiento individual, que es fundamental, sin eso no hace nada, pero donde nos hemos dejado, o no le hemos dado, mejor dicho, el protagonismo y la relevancia que tiene a las grandes decisiones políticas, ¿no? Es cierto que en estos momentos una parte muy importante de gobiernos se están moviendo porque empieza a haber movimientos sociales, presión social y sensibilidad social con estos temas. Y eso también es producto de que se ha hecho una apelación continua al comportamiento individual de las personas. Entonces, eso es así. Cuando se estudian los cambios sociales, siempre esos cambios sociales dependen de una especie de engranaje, ¿no? ¿Por qué cambian las cosas?
Porque se mueven las sociedades, porque se mueven los gobiernos, porque se mueven las empresas, porque cambian las cosas. Y esto que parece una tontada de pregunta, bueno, pues esto da lugar ahora ya no hay enciclopedias, ¿no? Pero hay que decir a millones de megabytes de información, de tesis doctorales, etc. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Os acordáis de unos años que de repente en España se prohibía fumar en bares y restaurantes, ¿no? Y unos meses antes de que esto pasase, cuando ya se puso en marcha la ley, se anunció la ley y se dijo que esto para dentro de 2 meses ya, ¿no? Surgieron voces apocalípticas que se acababa el mundo. Iban a cerrar los bares y restaurantes del país, íbamos a tener revueltas los sábados por la noche de gente que quería seguir fumando dentro de los locales, se iban a arruinar todos los estancos, los de las máquinas de tabaco y no sé qué. ¿Os acordáis de aquello? ¿Sí o no? Vale. La ley se puso en marcha. ¿Qué pasó? Nada. Nada. ¿Podría un gobierno en cualquier circunstancia haber hecho esa ley y que no pasara nada? Bueno, probablemente hacía falta ya un nivel de conciencia social suficiente, que ya existía, por temas de salud, por temas de higiene, por muchos temas. Existía ya una sensibilidad social de que estar en un espacio cerrado con los humos de los tabacos pues no era muy agradable, ni saludable, ni ético, ni nada de nada. Entonces existía ya esa conciencia social, pero luego hizo falta una ley que prohibiera fumar dentro de los lugares cerrados, porque si no, por mucha conciencia social que exista, el que se quiere encender un cigarro se lo enciende y le da igual que a ti te moleste. Entonces hay que hacer siempre un equilibrio, ¿no? Han pasado cosas parecidas, por ejemplo, con el tema de la velocidad de los coches. Vamos a limitar la velocidad de los coches y vamos a poner carne por puntos. Y bueno, era un presidente del gobierno, el que decía que no me meta las manos en el bolsillo, que a ver si me van a decir a mí a qué velocidad tengo que ir por la autopista. Era el presidente del gobierno en aquel momento. Unos años después, efectivamente, se instaura el carne por puntos y se reduce el límite de velocidad y se incrementan las multas. Va a ser un desastre, la gente no lo va a cumplir, esto va a acabar con la industria del automóvil. ¿Qué pasó? Nada. Nuevamente, había ya una sensibilidad social importante acerca de los accidentes de tráfico como una de las principales causas de muertes en este país. Y entonces surgió la ley. Entonces, ¿hizo falta que hubiera una sensibilidad social? Sí, pero también hizo falta una ley. Por lo tanto, ahí también muchas veces la habilidad de los gobiernos está en acertar, en saber ver cuándo es el momento social propicio, para poner en marcha esa legislación. Y tiene la lectura contraria también, O sea, en la medida en que las sociedades nos vamos sensibilizando y vamos de alguna forma adoptando actitudes éticas sobre un tema concreto, también somos más reivindicativos y también exigimos a nuestros representantes que hagan el favor de poner manos en el asunto en ese tema. El ejemplo clásico en España está siendo de la violencia machista, un tema que hunde sus raíces en tiempos pretéritos. Yo cuando cuento a mis chavales en clase, en la facultad, que no hace muchos años, que yo ya no era ninguna niña, el chiste de Nochevieja de la televisión era una pareja de humoristas que decía mi marido me pega lo normal, no se lo creen. Y entonces pongo el sketch, mira, y de esto hace, no recuerdo ahora, unos cuantos añitos, nos acordamos, de los que estamos aquí nos acordamos la gran mayoría, ¿verdad? Vale, hoy eso es impensable, ¿no? Me pega lo normal, sí. Hoy eso es impensable. Entonces, claro, hay un proceso de cambio social que tiene que ver con la sensibilidad social, pero también tiene que ver con la capacidad de los gobiernos para recoger esa sensibilidad social y convertirla en legislación que haga real esos cambios. Porque si no se convierte en legislación, no se hacen reales esos cambios en toda su amplitud, ¿no? Con la profundidad que se quiere hacer. El sistema educativo, no me lo olvido, pues yo soy profe de la Facultad de Educación, yo doy clases de Sociología de la Educación, y es absolutamente básico, ¿no? Ahora bien, déjame también que te haga... ¿Tenemos un poquito de tiempo? ¿Un poquitín? Déjame también que te haga una pequeña provocación. Que la educación es fundamental para todo en la vida y en los temas de cambio social y en concreto en los ambientales es indudable. Yo formo parte de una red de profesionales de educación ambiental, que cuando quieras te cuento más, y todo lo que sea el desarrollo de esos temas es absolutamente vital, es imprescindible. Pero, de aquí viene el pero. Yo a veces tengo la sensación, y esto siempre que lo digo es provocador, pero bueno, es que es así. Yo a veces tengo la sensación de que cuando nos enfrentamos a un tema social que es complejo, que sabemos que tiene muchas contradicciones, una cantidad de cosas que han salido aquí hoy, llega
llega un momento del debate en el que no sabemos muy bien cómo avanzar, ¿no? Nos quedamos ahí atascados y decimos, pero esto, qué lío, hay que dejar de hacer coches, pero entonces los puestos de trabajo que se pierden en la economía, no sé qué. No, pero es que entonces lo que hay que hacer es hacer coches pero que sean distintos. Bueno, ya, pero también habrá problemas de baterías. Bueno, pero es que lo que hay que hacer es que la gente coja menos el coche. Pero ¿y entonces cómo se transporta? Esto es un problema de educación. Y nos quedamos tan tranquilos. Es decir, cuando un tema se nos inquista el argumento en el debate y no sabemos ya cómo evolucionarlo porque es complejo, tenemos un lago de conciencia social que es decir, es un problema de educación y nos vamos a dormir tranquilamente. ¿No? Pero yo no me refería a eso. No, ya, ahora voy a lo que te referías, ahora voy. Entonces, efectivamente la educación es fundamental, es básico, es imprescindible. Pero ojo porque a veces le estamos echando a la educación aquellas cosas que no sabemos por dónde continuar. ¿Vale? Entonces, ojo con esos debates. ¿Cómo se ancla eso en el ámbito educativo, en la realidad de un instituto? Por ejemplo, que creo que tú te referías más a chavales de ESO o de bachiller, ¿no? De un instituto. Pues mira, yo ahí tengo una visión distinta a la tuya. Por lo siguiente, es cierto que cada vez cuesta más incorporar asignaturas o visiones que defiendan unos valores que no son precisamente los de los videojuegos estos de matar marcianos, ¿no? Pero también es verdad que el Fridays for Future lo están levantando chavales de instituto. Y en una segunda fase se han unido los de la universidad. Pero cuando surge, no solamente en Greta, en Suecia, en el conjunto de Europa, los que han salido a la calle los primeros han sido chavales de últimos años de la ESO o de primero de bachiller. Y tengo que decir que gran parte de la culpa, en positivo, de que eso sea así, viene, uno, por la matraca que se ha ido dando continuamente en primaria con los temas de educación ambiental, y dos, con el trabajo que habéis hecho los profesores de secundaria. En este país, todo el mundo que tiene su terraza, en su galería, en lo que tenga, los 3 famosos cubos para echar el plástico, el papel y el no sé qué, es porque ha tenido o tiene un adolescente o un crío pequeño en su casa que le dice, mami, el cartón aquí. Para muchas familias, los agentes totales y absolutos de educación ambiental han sido los chavales. Chavales en una generación que ahora ya están en secundaria o en bachiller, incluso algunos empiezan a llegar a la universidad. O sea que esto ya lleva unos años, eso no es nuevo. Esto lo tenemos súper estudiado. Entonces, es verdad que falta mucho, es verdad que todos esos valores hay que revertirlos, pero yo ahí lo que hago últimamente es felicitaros a la gente que estáis en los institutos y los que están en la primaria, sobre todo, por decir, es que esto que está surgiendo en el Fridays for Future, en parte es culpa vuestra, porque lo habéis hecho muy bien y porque habéis estado machacando tiempos. ¿Hay que hacer más? Sí, hay que hacer más. Pero pongamos en valor todo lo que ya se ha hecho, que habéis hecho mucho. No es que tengamos que decirle a los niños en educación en valores o en la asignatura de filosofía contarle esto, sino que sean capaces de llevarlo a sí mismos desde dentro. Y estos movimientos también proceden de una época en la que estas asignaturas tenían un peso que se han dejado de tener, que realmente en los 2 últimos años hemos perdido muchísimo peso en los institutos. Es decir, el planteamiento era que efectivamente ese camino que se estaban dando, temo, o sea, me pregunto si se está frenando por todo esto que planteábamos. Pues mira, yo estamos planteando, y además con esto termino, trabajamos más de lo que a veces los institutos en este sentido nos echamos más peso de que realmente, porque tenemos muy poco, realmente son ámbitos en los que no tenemos ahora. Es decir, estamos estudiando demasiados polinomios quizás, con perdón si hay algún matemático, pero tenemos todo este tema aplicado, no solamente en el sentido, porque cuando hablamos de sostenibilidad o de medio ambiente, estamos hablando de inmigración, lo que has contado, ¿no? Estamos hablando de inmigración, estamos hablando de pobreza, de desertización, de cambio climático, estamos hablando de todo eso. Mira, yo en eso te diría que efectivamente hay que seguir peleando por que la creación o el aprendizaje del pensamiento crítico sea central para nuestros chavales. Eso es fundamental. Pero también te diría otras cosas. Por ejemplo, que tiene que ser transversal. Se puede enseñar y se puede aprender el pensamiento crítico en clase de literatura, y de mates, y de alemán, y de educación física, y de lo que haga falta, ¿vale?
¿En qué, perdona? No, que ya está aquí. Ah, vale. No, y en segundo lugar también. Cuando se habla de, tenemos, dos cosas más. Una, cuando se habla de tenemos una sociedad apática, tenemos unos jóvenes que pasan de todo, es mentira. El 15 me lo hicieron ellos. Me hicieron chavales de universidad, que habían sido alumnos tuyos 3 años antes. Entonces, ojo con estas cosas, no seamos a veces excesivamente críticos o excesivamente, creo que hay que poner en valor lo que tenemos. Y en tercer lugar, no lo he metido en esta conferencia porque me iba muchísimo de tiempo. En esto que tú estás planteando de cómo los chavales en la educación se está favoreciendo el espíritu crítico, no se está apareciendo el espíritu crítico, existe también una desigualdad cada vez mayores. La diferencia, incluso en centros públicos, ¿vale? La diferencia en centros públicos de cómo se plantean los itinerarios educativos, cómo se introduce el pensamiento crítico en unos centros y en otros, es abismal. Pero es que la diferencia de cómo se está dando, cómo se está ejerciendo en general la calidad de la enseñanza pública, en unos centros públicos y en otros, en la misma ciudad, también es abismal. ¿Vale? Entonces, esto de la desigualdad que lo atraviesa todo, llega incluso a que, si te habéis ido de Zaragoza, que es mi ciudad, institutos públicos del centro de la ciudad tienen un clima, un nivel educativo, un desarrollo del pensamiento crítico, actividades extraescolares, fomento de no sé qué, que no tiene nada que ver con lo que tiene un instituto público de la periferia de la ciudad. ¿Vale? Entonces, lo que estábamos hablando de las desigualdades, ¿no? Pues a todo lo que hemos hablado podríamos hablar de muchas otras cosas, entre otras esto, por ejemplo. Y entonces ya vas viendo que es un a más. Por lo tanto, ojo con el tema de la desigualdad, porque en estos momentos es lo que lo están atravesando todo. Bueno, para no alargar ya demasiado esta charla, creo conveniente cerrarlo ya. Ha sido muy interesante tanto las intervenciones como las respuestas que nos ha dado Cristina. Muchas gracias a todos por haber venido a esta charla hoy aquí con nosotros a compartir este evento y esperamos veros en otras actividades de la agenda cultural y el día 27 no se os olvide. Muchas gracias y gracias.